noches a todos y a todas. Esta es a ver, una, dos, tres, la cuarta, ¿no? ¿La quinta? La quinta, la A quinta. ver, empecé yo, Sí, siguió porque se tuvo dos, Fabio hizo dos clases. Fabio hizo dos, Fabio Fabio Grementeri. hizo dos clases. Bueno, Estuvo- uno de los temas que va a facilitar un poco es una exposición compleja porque es un poco larga, pero uno de los temas que va a facilitar mucho esto es la magnífica conferencia que Fermín dio la última semana sobre el tema de, digamos, de todo el desarrollo de ese mundo sincrético del barroco americano. Y como él muy bien explicó, es imposible hablar del barroco sin incluir a México, a Ecuador, a Bolivia, a Perú, porque nuestro barroco es un poco povero, es una arquitectura distinta, lo cual no es ningún desmerecimiento. El virreinato era pobre, al lado de los virreinatos mineros de Perú y de Nueva España. Así que eso, por eso un poco esta charla está colocada en el medio, porque un poco se beneficia de la postura de Fermín, que el próximo jueves, ahora pasamos a jueves el resto del curso, él va a dictar la parte que no colocó acá, que es todo el mundo jesuítico, encomendándose a su santidad, que en este momento, por primera vez esa orden llega al trono de Pedro. Algo habrán hecho, algo habrán hecho. Los jesuitas siempre hacen algo. Bueno, esta exposición, la obra americana, lo primero que quiero plantear fue una exposición donde tuve el enorme placer y el honor y el gusto de trabajar junto a Roberto Amigo. Nos conocíamos mucho por mis actividades anteriores en el Fernández Blanco y yo por las de él, pero fue la única vez que pudimos coordinar y dirigir una exposición juntos. Sobre el tema, la llamamos la obra americana, sobre el tema de indigenismo, nacionalismo y americanismo en el arte y en la arquitectura argentinos. Y también es importante plantear que eso también es parte de lo que es nuestra identidad cultural como nación, y sobre todo en Buenos Aires, que tuvimos que esperar 114 años desde la fundación del Museo Nacional de Bellas Artes para que este tema se tocara por primera vez. Y cuando digo por primera vez hablo de exposiciones antológicas, como por ejemplo una magnífica exposición que hubo en este año que terminó. Acá tenemos el honor de que nos acompañe el curador, el experto en tema de arquitectura y de arte italianos de los siglos XVI, XVII y XVIII, que es el profesor Ángel Navarro, que hoy nos acompaña, curador del Museo Nacional de Bellas Artes. Esas exposiciones antológicas, sí, esas exposiciones antológicas son las que existen, porque yo no digo que no haya habido en esos 120 años alguna representación del arte indígena colocado en el museo, así. Pero una exposición exclusivamente en su salón de honor, tomando todo el salón completo, dedicado a esto, no, fue la primera. Hubo que esperar hasta el 2014. Y fue un trabajo enorme y también un trabajo aleccionador. Una de las muestras de que el interés que despertó es que los catálogos tardan, se van guardando. Este catálogo está agotado, casi desde el comienzo. O sea que había una profunda necesidad de acercarte a este tema. Y el mérito de Roberto Amigo es inmenso. Así como el profesor que les nombré es un experto en todo el arte europeo y sobre todo italiano de los siglos XVI, XVII y XVIII, Roberto lo es en el arte argentino y americano del XIX. Acaba de hacer una exposición importante en el Museo Fortabat, precisamente sobre Palier, una exposición notable. Bueno, les voy a decir brevemente un poco la genealogía académica a la cual pertenezco. Yo siempre cito a Voltaire en esto: si quieres discutir conmigo, muéstrame antes tu vocabulario. Mi trayectoria académica tiene que ver con mi maestro, el arquitecto Héctor Escurra, cuya cátedra integré, y de algún modo el que me transmitió la idea de la incorporación del arte como parte inescindible de la arquitectura, en todos los momentos de la humanidad.
pero en la especialidad que yo tomé después, que es la arquitectura de Estado moderna, también estaba presente, ¿no? Es imposible no ver esto. A su vez, el discípulo de Braun Menéndez, del arquitecto Braun Menéndez, y a su vez todos ellos pollos de la trayectoria impecable de Mario Buschiazzo, cuyo Instituto de Arte Americano e Investigaciones Estéticas llevó hoy su nombre. Y luego, a esa postura de Héctor Escurra respecto del arte, yo le agregué la contextualidad sociopolítica. Y mis colegas, antiguos discípulos y hoy día colegas admirados como Fermín Lavac y Sergio López Martínez, también han tenido esa mirada, pero una mirada que generacionalmente cambia, como debe ser. Y es a través de las generaciones que realmente permanece vivo un instrumento académico como es una cátedra. Concretamente, esta es la primera exposición que llega a un museo tan importante en el país, pero yo había trabajado mucho en los 5 años y medio que fui director del Fernández Blanco con este tema. Un museo de arte hispanoamericano era clave para esto. Preparamos, por ejemplo, una exposición que recuerdo 2000 años de cultura precolombina en la Argentina con Pepe Pérez Goyán, director entonces del etnográfico, donde mantuvimos fuertes discusiones. Él como arqueólogo, en un momento, al comienzo, después nos entendimos muy bien, pero como arqueólogo quería colocar tiestos, lo que se llama tiestos, digamos, fragmentos. Digo, no, Pepe, no. Digo, acá tenés un público renuente, sobre todo yo pensé en mi asociación de amigos que eran unos carcamales pertenecientes a la prehistoria. Un público renuente con todo lo indígena. Yo quiero traer acá la urna Quiroga, quiero colocar estos tiestos, después dar una conferencia sobre los tiestos, quiero colocar a la Gioconda del arte prehispánico del noroeste, porque si no, viste, esta gente nos impresiona, y acá hay que desasnar. Bueno, esa fue siempre un poco mi actitud, una actitud absolutamente belicosa, porque esta exposición, porque a mí me dio una satisfacción, a mí me dio mucha rabia de que por primera vez en la capital de un país que, como todos sabemos, no tiene ni indios ni negros, solamente tiene blancos de ojos celestes, no se le había encontrado un lugar en Bellas Artes. Y ahí, al decir esto, me acuerdo también de alguien belicoso, por supuesto no voy a compararme con él, pero que es el gran escritor norteamericano Gore Vidal, un orientalista, un sinólogo, un experto en el mundo antiguo que dejó un trabajo impresionante y que cuando le entrevistaban unos estudiantes, tendría mi edad en ese momento, le preguntaban, pero díganos, profesor, tuvieron la decencia de no decir ahora que está a un paso de la muerte, pero díganos, ¿qué es lo que lo arranca usted cada día de la cama? Y él contestó, la rabia. Bueno, esta exposición tiene mucho de admiración, pero tiene mucho de rabia. Mucho de rabia, pero pienso que no hay que quedarse en eso, ¿no? Porque cuando uno piensa que faltan cosas, tiene que tomarse el trabajo, ponerse la mochila y llevarlas adelante. Y esta exposición fue un poco el compromiso de este. La idea es un rescate, voy a usar términos más ligados a la arquitectura, la idea de un rescate, de una rehabilitación, de una restauración, en este caso una restauración de la memoria, en un país, y no quiero ser injusto, y sobre todo en una ciudad que tiene una amnesia americana absoluta, como es Buenos Aires. Buenos Aires le pertenece al mundo como Nueva York en la costa este. Para encontrarnos con Estados Unidos hay que ir a Chicago o hay que ir a la costa oeste. Nueva York está muerta por ver lo que pasa en Europa. Y Buenos Aires tuvo en el sur un rol similar. Entonces, bueno, son peleas que hay que dar, a veces contra los molinos de viento, pero bueno, uno los tiene que dar, es parte de su trabajo. Comienzo con una cita de Adán Quiroga, nada menos, el que encuentra esta urna maravillosa, hoy día en el patrimonio del etnográfico. Apartar al indio de la historia es desdeñar nuestra tradición y renegar de nuestro nombre de americanos. Y esto es lo que hemos hecho desde los tiempos de Colón. Primero en nombre de Dios nuestro Señor, después en nombre del Rey y por último en nombre de la patria. Es interesante también plantear que desde el punto de vista, esta idea que primero de Dios, después del Rey, después de la patria, que de algún modo una parte de la generación del 80 trató a los indígenas o al mundo indígena peor de lo que lo había tratado la colonia española. Este es un tema que también surge en muchos de estos.
Otra cita de un querido amigo como es Ramón Gutiérrez. Y es que las búsquedas americanas no fueron similares a las europeas. El ordenamiento del territorio, la sacralización de la ciudad, los desarrollos conceptuales de las formas de participación y persuasión se imbricaron en el mundo de creencias míticas del indígena, con su sentido de equilibrio ecológico y cultural, con la ritualización simbológica, y todo ello concluyó echando fecundas raíces en expresiones plásticas, espaciales y funcionales a la medida de la nueva realidad transculturada, que es un poco lo que vamos a estar viendo hoy. Bueno, hay tres retratos de los tres grandes pensadores. Es interesante porque esto se da en el mapa de América con una partición exacta. Hablamos de nuestra América, de Iberoamérica. Acá está don Ricardo Rojas con su libro, tal vez su obra más importante desde el punto de vista que es una obra de combate, es una obra de colocación de ideas, es una obra manifiesto, como es Eurindia, ¿no? La idea del europeo y esas Indias a las cuales se pensaba que se llegaba, que es del año 24. Vamos a ver que todo este proceso que vamos a ver hoy se da entre las décadas a partir del 1910, pero sobre todo a partir de la década de 1915, 20 y 30. Y va acabando hacia los 50. Don Ricardo Rojas, el rector, me atrevo a decir, más importante que tuvo y que tendrá alguna vez la Universidad de Buenos Aires. Estamos hablando de un hombre, no solo un gran escritor, un hombre de pensamiento americano complejo, vamos a ver luego su casa, y que además había tenido un libro anterior bien interesante, 1909, La Restauración Nacionalista, un año antes del festejo del centenario, la Restauración Nacionalista. Ya eso marcaba, bueno, no venía de cualquier lado. Él había nacido en Tucumán, en un exilio interprovincial de su padre había sido Absalón Rojas, un gobernador de la época de Roca, un gobernador liberal, iluminado por el mejor liberalismo de aquel momento y de una vieja familia santiagueña. Nos encontramos con José Vasconcelos, el ministro de Educación de la Revolución Mexicana, con su libro La raza cósmica. Fíjense que Eurindia era del 24, la raza cósmica del 25. Un hombre clave en el desarrollo culto de la Revolución Mexicana de 1910. Va a ser no el primero, pero sí el secretario de Educación Pública más importante que va a tener. Va a ser el que contrate a los muralistas, a que coloque a México en el mapa del arte internacional con el muralismo de los tres grandes, ¿no? Al cual luego se sumará también Tamayo. Y en la mitad de América, en Lima, la figura de José Carlos Mariátegui, con su libro 7 ensayos de interpretación de la realidad peruana, del año 28. Socialista, él funda el Partido Socialista, que luego se convertirá en el Partido Comunista, un marxista cultísimo, a quien gran parte de los investigadores marxistas consideran hoy, marxistas y trotskistas también, como uno de los marxistas que con más inteligencia supo adaptar toda la ideología, todo el pensamiento de este mundo al mundo americano. Mariátegui muere muy joven, de tuberculosis, y fíjense también, para hablar un poco del diseño de la época, ese libro con todos los estilemas de un art déco tempranísimo, estamos hablando del 28, en la edición, esa es la edición príncipe, la edición original, la primera edición de este libro de Mariátegui. Entonces tenemos a Vasconcelos en México, a mitad de camino, en los antiguos grandes virreinatos, a Mariátegui en Perú y a Ricardo Rojas acá en el sur. Gente que en un mundo donde no había internet tenían la sana costumbre de escribirse, de estar al tanto y concurrían a congresos americanistas, casi todos ellos, participaban de ellos y daban una visión de sus países. Tenían esa conexión, además tenían esa corriente eléctrica que los unía en el pensamiento de defensa americana. Bueno, acá está nuestra festejo del centenario. Es interesante las cosas que se ven con los afiches de la época. Bueno, acá está la infanta doña Isabel, acá también, una gorda muy simpática de la casa de Borbón. No se debe decir ahora, no se pueden hacer menciones físicas, disculpen.
Y todos los festejos del centenario, es interesante verlo porque vamos a ver enseguida el centenario mexicano, que está en las antípodas. Los festejos del centenario, las figuras de la patria, el gran desfile por la avenida recientemente inaugurada o recientemente completada, no inaugurada, de la Avenida de Mayo, la avenida cívica que se había hecho para el momento, otra más. Y estos otros afiches maravillosos. Bueno, pero fíjense qué cosas se destacan. La llegada de los inmigrantes, los barcos que llegan de afuera, y el indio que está mirando el avance de la locomotora. Esto es un buen simbolismo de civilización y barbarie, ¿no? El otro día, en una conferencia que di junto con Santoro, él lo muestra con la obra de la Valle, ¿no? La Vuelta al Malón. Pero es interesante porque es un mundo que mira a otro lado. Nuestro destino está ligado a Europa, gran parte de la clase dirigente viene de allá, no de la de ese momento, porque parte de la clase dirigente de ese momento era en todo caso descendiente del antiguo patriciado argentino. Hay un libro clave para esto, del Colorado Ramos, de Jorge Abelardo Ramos, que se llama Del patriciado a la oligarquía. Él define muy bien las dos cosas. Una cosa son los patricios, una cosa es San Martín, es Belgrano, es Dorrego, hasta es Rosas, y otra cosa es la oligarquía posterior, una clase que ya subió y que toma otro rumbo. Son dos Argentinas, aunque la clase sea la misma. Y acá está la Revolución Mexicana, acá está el equivalente a Roca entre nosotros, el presidente Porfirio Díaz, todo el periodo que él va a manejar durante años, que se llamará el Porfiriato, con todo su elenco de ministros, todo este mundo que va a acabar en 1910. Siempre es importante destacar que la Revolución Mexicana también no tiene ni la trascendencia internacional, probablemente, ni la prensa posterior que ha tenido la Revolución Rusa de 1917, pero es una revolución que se antecede en 7 años a la rusa y que es importante para el continente y desde ya para el país. Bueno, y acá ya estamos con las imágenes de Pancho Villa, de Zapata, con fotos de época y con las mujeres que salen, las soldaderas, que salen a tomar parte directa en la revolución. Bueno, y una de las imágenes, José Guadalupe Posada es uno de los grandes artistas del grabado. Piensa que el grabado tiene ya desde esta época, esta es una obra de 1910 justamente, del año de la Revolución, donde está presente una imagen que para Occidente es siempre temible, para los mexicanos no. Ustedes sabrán muy bien que los mexicanos el Día de Muertos se lo festejan en los cementerios iluminados, se lleva comida, se pasa el día con los muertos, se habla con los muertos. Es un estadio de vida en la cual que les viene, y acá empieza a pesar lo indígena, les viene de su preexistencia prehispánica. Se pasa de un estadio a otro, no se pasa de una vida que uno más o menos, al horror de lo desconocido, y que si uno tiene fe es menos horror. Y esto está muy bien pintado por Posadas. Y los tres grandes, ¿no? Rivera, Orozco y Siqueiros, con la obra. Acá me interesa mucho destacar algo. En aquel momento en París coexistían, era una de las mecas, obviamente, para los artistas americanos. Diego Rivera y Frida, su mujer, fueron muy amigos de Picasso. Coexistían Rivera con nuestro también becado Petoruti. Petoruti adoptó, lo hablaba en la charla anterior sobre identidad, casi en una forma facsimilar el cubismo. Era muy distinta la actitud de Rivera, que le dio otra vuelta. Pero más allá de eso, cuando Rivera vuelve y es contratado para pintar los murales del Palacio Nacional y la Secretaría de Educación y la Secretaría de Salud, precisamente por Vasconcelos, cuando él vuelve a México, uno de sus deberes es enseñar a leer a una generación que ya no había tiempo, era gente crecida de 40, 50 años, y esa iba a morir sin aprendizaje formal. Los niños no. El plan de la revolución de educación va a ser muy grande. Pero sí no querían que se fueran al otro mundo que ellos no temen, no sabiendo cuál era la historia real del país. Que después de 300 años de dominación hispánica,
antes de esos 300 años, después de 300 años seguían existiendo aquellos analfabetos ahora, que habían sido los descendientes de los que habían gobernado México en los distintos periodos prehispánicos. Y no hablamos solo de los aztecas, hablamos de 2000 o 3000 años atrás. Hablamos de los toltecas, hablamos de los mixtecas, hablamos de los mayas, hablamos de Teotihuacán, de la ciudad madre, que cuando los aztecas llegan hace 1000 años que está abandonada. Hablamos de todo ese mundo. Y entonces una de las formas de enseñarles a leer son los murales que él va a colocar en el Palacio Nacional, al cual tenía entrada todo el mundo, y en los edificios públicos, a los cuales iba a hacer trámites. Y además gustos que se dan, ¿no? Porque todos sabemos que finalmente España triunfa, cae la capital México, cae Tenochtitlán, pero acá en el Palacio de Cortés, en Cuernavaca, no en cualquier lado, en el nido del vampiro para los indigenistas, él se da el gusto de mostrar este caballero tigre. Él estaba en la orden de los tigres, la orden de los águilas, clavando su cuchilla de obsidiana en la yugular del español y desangrándolo ahí mismo, en el Palacio de Cuernavaca. Bueno, y estas son escenas zapatistas, no los zapatistas de la última generación, zapatistas de aquel momento, o la tortura de Cuauhtémoc por parte de los españoles para que expliquen en qué lugar está guardado el oro. En fin, todo este mundo que ellos van a dar. Acá está Siqueiros, parece atrás no parece, está en la cárcel, porque a esa altura era muy de armas llevar, ¿no? Muy mexicano en eso. Él había intentado asesinar a León Trotsky, que estaba exilado en México bajo la presidencia de Lázaro Cárdenas, por pedido de Frida, que luego además tuvo unos escarceos con Trotsky que no fueron precisamente platónicos, ¿no? Más bien socráticos. Cogieron, en fin. Pero en última instancia, está preso por eso. Después se exila acá, gracias a eso viene a parar a Buenos Aires, donde él va a inspirar a muchos de los grandes artistas argentinos, como Berni, por ejemplo, como Ruchúa, que van a hacer las pinturas de las galerías Pacífico, todas esas pinturas, todo ese espíritu, digamos, ligado al muralismo, que acá no había existido, no estaban las condiciones, digamos, culturales que lo habían prohijado en México, pero sí, ellos tenían una admiración muy grande, se conocía esta obra. Y bueno, Siqueiros va a pasar acá, después va a pasar a Chile. En Concepción dejará también importantes trabajos muralísticos en Chile, pero bueno, proviene de este exilio, esta venida al sur, ¿no? Al Río de la Plata y a Chile. Otra más. Bueno, y acá está la serie de Rivera, la serie de la conquista, el desembarco de los españoles en Veracruz. Esta es una pintura del año 51 del Palacio Nacional, ¿no? Una de las más importantes, donde están todos, desde el símbolo mexicano histórico del águila a todas las situaciones de dominio, del tratamiento dado por la Iglesia, en este caso digamos, a fracciones religiosas que implicaban la entrada de la Inquisición, o el tratamiento a los esclavos, etc. Y por otra parte las grandezas de toda esa misma cultura, hasta llegar a las figuras contemporáneas que están por encima. Otra más. Estas pinturas de Diego Rivera también están en el Palacio Nacional. Fíjense ustedes los distintos pueblos, las distintas etnias que formaban parte de esta tradición indígena. Es un trabajo excepcional. Entonces, yo antes había empezado a contar. ¿Qué hace él? Él no podía usar el cubismo para esto. La distorsión de planos, la idea de entrar al movimiento en la pintura, porque tenía que enseñar la historia de México a analfabetos. Y abandona esa escuela. Abandona una elección valorable, pero personal, individual, por una elección colectiva. Y no solo que, y no quiero decir que lo haya calculado, como pintor cubista de provincias o de la periferia, jamás hubiera ocupado el lugar que tenían Braque o Picasso, nunca.
como pintor de esta historia propia, se coloca inmediatamente al nivel de Picasso, al nivel de Henry Moore en escultura, al nivel de los grandes artistas del 20. Entonces ese es un dato interesante. Otra más. Siqueiros, esto está en el Palacio de Chapultepec, la Revolución Mexicana, escenas de la Revolución, siempre escenas de masas, con unas composiciones complejas. El que se acerca a este tipo de composición en algunas de sus obras, como Chacareros o como el Manifestación, es Berni. Pero bueno, con otro sentido, también un militante del Partido Comunista, que tenía toda una reivindicación social que hacía a través de su arte, el más grande, tal vez, pintor argentino de esa generación y de ese modo de pensamiento. Y lo que le llaman la Capilla de los Hospicio Cabañas. Yo lo visité hace años en Guadalajara, la segunda ciudad de México, en el estado de Jalisco, que los mexicanos la llaman, y creo que, no creo que exageren en eso, pero digamos como sentimiento nacional de orgullo, la Capilla Sixtina de México. Es una obra fantástica de Orozco. Orozco trabajaba mucho con la idea de la curva, de la revolución, es el que más se acerca a la idea del movimiento en la pintura de todos ellos, ¿no? El menos, no quiero usar la palabra convencional, porque los otros no lo eran, pero se sale un poco del marco de la tradición clásica y trabaja, esta es tal vez su obra más importante, el tercero. Hay un cuarto que es Tamayo, pero Tamayo es una generación inmediatamente siguiente, un inmenso muralista también. Vamos a escuchar un fragmento de La Noche de los Mayas, Noche de Encantamiento. Silvestre Revueltas, 1939. La directora es Alondra de la Parra, una gran directora mexicana.
Son 9 minutos este fragmento de la Noche de Encantamiento, pero no queríamos, aunque se alargara un poco, faltar el respeto a Silvestre Revueltas y a Alondra de la Parra. Alondra de la Parra tiene una carrera internacional impresionante, una carrera internacional. Y un detalle, ustedes vieron las caracolas que sonaban. Esas caracolas son las caracolas que están en el templo de Quetzalcóatl en Teotihuacán y en muchos otros monumentos, pero sobre todo ahí. O sea que Revueltas, hubo otro gran músico también nacionalista, Carlos Chávez, con su Sinfonía India, pero Chávez se mantuvo más dentro de la forma sonata, típico no solo de las sonatas de las sinfonías con sus 3 o 4 movimientos, mientras que Revueltas, por decirlo como dicen los chicos, la rompió. Estamos hablando de un tipo con otra cabeza y con un avance en la música. Esto es una obra del 39, impresionante, muere joven Revueltas. Y fíjense que esta mujer talentosa, bellísima, en un momento dado casi danza, como una posesa. Es una noche de encantamiento, es un acto ritual de los mayas, de ese gran pueblo americano previo a los aztecas, que dejó una civilización de 1000 años. Y me parece que esto redondea, porque este mundo se da no solamente en la arquitectura, en la pintura, en la escultura. Por decir, para no irnos del tema de México, Henry Moore reconoce, entre su formación, no solo reconocía el gran escultor británico a los renacentistas y a los manieristas, y a Miguel Ángel, reconocía a los mixtecas, el Chacmool de Chichén Itzá, la figura recostada de esta cultura prehispánica. Estamos hablando de un mundo que penetró en todas las capas de la más alta cultura universal. Antes de pasar a Perú, quería leerles un texto para también la visión de un escritor, un gran poeta como es Octavio Paz, Premio Nobel de la Paz. ¿Qué hay detrás de cada máscara? Otra. Un juego, un rito, una visión rítmica del cosmos, una representación. Sin embargo, aquel no fue un mundo de fantasmas. Las pasiones eran fuertes y terribles. La sensualidad estaba siempre despierta. El placer no era una abstracción, ni el amor, el odio o la cólera. Los mayas eran moderados, pero amaban el lujo. Los huastecos libertinos, pero sus dioses eran los patronos del ascetismo. Pueblo realista e iluso, tenaz y apático, feroz y suave. Aunque casi siempre estas contradicciones desgarran a los hombres, hay una esfera en la que la lucha se convierte en danza, el caos en orden, el movimiento en ritmo. El arte de los antiguos mexicanos nos revela que para ellos la vida se resolvía en imagen danzante. Está presente ahí, ¿no? Los 4 puntos cardinales que giran en torno a un sol de vida. Si el hombre no es el centro del universo, participa en la danza de los elementos. La muerte noble lo transforma en estrella. Volver a ser sol, destino de los mejores, sin excluir a los prisioneros inmolados en la piedra de sacrificio. Transfiguración. Tal vez esta palabra concentra el sentido de su arte y el significado que otorgaban a la vida. Si queremos juzgarlos, usemos esta medida. Es la única que ellos conocían. A la izquierda está la imagen real del Señor de los Temblores, el patrono sagrado de Cusco, del Cosco imperial, que luego será el Cusco virreinal, milagroso, en la plaza de armas del Cusco, sacado en procesión, pero también de donde viene su milagro, sacado en uno de los múltiples terremotos que asolaban Perú, impetrando la gracia divina, y el terremoto cesa y el Señor de los Temblores pasa a ser un Cristo venerado. Fíjense, un Cristo negro, un Cristo mestizo, un Cristo oscuro. En la clase de identidad yo lo mostraba junto con, ¿cómo se llama este norteamericano que hizo de Cristo? Una película más marrachesca. Un Cristo rubio de ojos celestes, bueno, en fin, una cosa insoportable. Lo Cristo quería era un negrito, era como era un palestino o un judío de ese lugar ahí.
negro, 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 morocho, un cabecita negra del periodo bíblico, digámoslo con todas las letras. Y este Cristo que está tallado por indígenas, puros o por mestizos, representa eso. Y a la derecha, este está más blanco, pero bueno, nosotros lo tenemos en Salta, el Señor del Milagro, pero es nieto de este otro. Se le perdió el color por el camino, porque los salteños son gente muy fina. Pero bueno, otra más. Esta era mi imagen predilecta en los 5 años y medio que dirigí el Fernández Blanco, que era el Señor de los Temblores, el que teníamos de la escuela cusqueña, con ese faldellín largo, una pintura maravillosa, una de las piezas clave del Fernández Blanco. Y luego, ya en la pintura, estamos hablando de los años 37, 38, Gramajo Gutiérrez, tucumano, un gran de tu patria, chica, Ángel, un gran tucumano. Tucumán tuvo una de las grandes escuelas de arte, tanto en el periodo, en el periodo moderno. Y sigue siendo ese Cristo de piel, como el Cristo que anduvo en esas tierras, aquel que anduvo en la mar, como decía, ¿no? Y esto lo retoma el gran grabador, sobre todo grabador, un gran xilógrafo y pintor también, pero que José Sabogal, fíjense, en la década del 20, 25, estas pinturas, hay un grabado con el Cristo de los Temblores, allí otra representación. El grabado también tiene en estos años un sentido social muy importante. La pintura solamente la podía tener una persona de la élite. Un grabado que tenía otro modo de reproducción, acá también sucede en la escuela nuestra los artistas de esta escuela, generalmente gente de izquierda, tenía una predilección muy grande por el grabado. Bueno, Sabogal será el gran maestro peruano del grabado. Hay dos imágenes de él también, el arquitecto quechua, un poco idealizado, muy apropiado para el Colegio de Arquitectos acá en la provincia, pero que está teniendo una maqueta. Las maquetas estas, una de los altos puntos de las culturas peruanas diversas, pero sobre todo de la mochica o moche, basta con eso, con ver el Museo Larco Herrera en Lima. Yo en Lima he estado muchas veces, pero cada vez que voy es como ir a una meca. Esta colección reúne, entre otras cosas, la idea de las maquetas. Usaban las maquetas, o no sé qué sentido le daban ellos, pero la idea de una representación de una casa o de un templo. Y acá está, esta figura de Sabogal lo imagina a un arquitecto muy bien vestido, o sea, un arquitecto de la élite con la maqueta. Y la India del Collao, otra más. Y un grabado, la Plaza Mayor de Cusco, en esto es fuerte Sabogal, ¿no? Le saca a ese negro rotundo de la xilografía toda una fuerza. En las pinturas es interesante, pero digamos, como pintor no alcanza el mismo rango que como grabador. Otra más. Y un fotógrafo de la década del 20, Chambí, de la zona andina. La fotografía también como un arte incipiente que empezaba a hacer su lugar en las artes visuales. Fíjense detrás el mundo trabajado de las altas civilizaciones prehispánicas del Perú. Otra más. O estas figuras, estos registros directamente antropológicos de un nivel excepcional. Las vestimentas, el trato con los animales, todo ese mundo que Chambí lo representó de un modo excepcional, ¿no? Este es un arquitecto y pintor, Enrique Camino Brent, menos conocido, pero que tiene un trabajo realmente, lo voy a ir viendo acá, así no me agarra la tortícolis, excepcional, que es la forma en que sintetiza. Este es el convento de Santa Catalina de Arequipa, que es una ciudad dentro de la ciudad. Ir a Arequipa es ver, primero es una ciudad donde gente muy inteligente, muy preparada, muy educada, muy leída, como se decía antes, y donde salen algunos de los políticos más importantes del Perú. Varios de ellos han sido presidentes arequipeños. Este convento de Santa Catalina, que es una masa, pero son varias manzanas, donde las monjas se encerraban además llevaban allí la vida que habían llevado en sociedad,
señoras de la alta sociedad que se encerraban con sus indias y sus esclavas, y entonces cada una no era un convento de clausura de Santa Teresa de Jesús, nada, era una vida regalada, cada cual tenía su pequeño palacete adentro, no palacete, pero una casa bien, con las habitaciones del servicio, la que cocinaba, la que lavaba, la que la servía, la que ayudaba a vestirse o a desvestirse, eran monjas, era otra cosa, de la alta sociedad. Y entonces era una ciudad dentro de la ciudad. Bueno, y lo que él hace es sintetizar eso, que es un poco así como se lo ve, hasta el límite de la renuncia. En todo caso, la decoración, el ornato está en las capillas interiores, en las capillas privadas y en la capilla. Pero el mundo macizo, y que además está indicando una respuesta inteligente de los españoles, finalmente habían aprendido. La Catedral de Lima se les destrozó, ¿cuántas eran, Fermín? 3 o 4 veces que le vino al piso. Porque bueno, los incas sabían, pero ellos fueron aprendiendo a raíz de derrumbes. Pero acá la aprendieron. Está desde el 17, 18, pero fíjense, son muros de 1,5 metros, 2 o 3 metros de ancho. Dos imágenes interesantes, el balcón de Herodes, una de las casas célebres del Cusco, y esa otra imagen, la escalera roca. Fíjense que este pintor, que en muchos sentidos puede ser como convencional, algo del mundo en revolución, digamos, la idea que se ve en la pintura a la derecha, cómo incorpora todos aquellos elementos que vino a traer, no solo el cubismo, también elementos del cubismo, el expresionismo, con esa forma de distorsionar, y no deja de pintar los lugares, ¿no? Los patios, los sistemas arquitectónicos que le importaban, porque era arquitecto, un buen arquitecto moderno, por otra parte. Ahora sí, otra más. Y esta pintura maravillosa que está en nuestro Museo Nacional de Bellas Artes, que yo sepa la única obra de Camino Belén que tenemos acá, él exhibió en Buenos Aires. Bueno, pero fíjense esta imagen de una plaza de un pequeño pueblo, los soportales y luego el mundo maravilloso del paisaje. Tenemos una obra excepcional de este hombre, mejor que otra que hay en Lima, otra más. Bueno, ¿qué hacen acá estos muchachos? Porque el mundo, la foto de la derecha, o sea, cuando dé la clase de peronismo ya verán cuando muestre el bombardeo de la Plaza Mayor, no hay que escaparle al horror, porque el horror sucede. Estos 3 presidentes de Bolivia, a la izquierda, jovencísimo, Germán Bush Becerra, arriba David Toro Ruilova, era muy joven también, pero ahí está en su exilio en Chile, y abajo Gualberto Villarroel, y a la derecha está Gualberto Villarreal ahorcado después de ser masacrado en la plaza, masacrado en el Palacio Quemado, en la Plaza Central de La Paz. ¿Por qué los muestro? Porque el mundo que ellos van es un mundo muy paralelo a la de la Revolución del 43. Yo cuando explico la clase de peronismo nunca empiezo en el 46, porque es mentira. Empiezo en el 43, con el golpe de los militares del GOU, de la cual participa Perón. Y porque gran parte de las leyes del peronismo, no voy a dar acá una segunda vez, provienen de ese momento. El Estatuto del Peón es de ese momento. La ley de Aguinaldo también, y las vacaciones pagas también. O sea que Perón todo eso lo sembró antes, con esa habilidad maquiavélica en las sombras, y luego cuando llegó a la presidencia ya estaba hecho. ¿Tá? Bueno, eso es muy importante. Bueno, esta gente es contemporánea de esa revolución. El general, el primero, en turno, el del sombrero que está exilado, el general David Toro Ruilova crea el Ministerio de Minas y Petróleo y el Ministerio de Trabajo y Previsión Social, en un país que no tiene nada de eso. Y crea yacimientos petrolíferos fiscales bolivianos. ¿Cómo llega a eso? Porque el general Mosconi se toma el trabajo radical. Tuvimos alguna vez militares de ese rango, no solo San Martín. Se toma el trabajo de apoyar la creación de yacimientos petrolíferos fiscales, la hace el presidente Irigoyen, pero el que lo nombra al frente desde el 22 al 30 hasta el golpe neofascista de Uriburu es el presidente Marcelo de Alvear, otro gran presidente del país. Y él no se contenta con su enemigo jurado, su bestia negra, la Standard Oil,
norteamericana y la Royal Dutch inglesa. Todo el mundo enemigo nuestro siempre va a ser anglosajón, grábenselo a fuego. Entonces, él recorre y dice, esto no va a servir solo con la Argentina. Convence a los uruguayos de crear ANCAP. Uruguay no tenía petróleo. Y de crear una primera destilería para refinarlo. Convence a los mexicanos de una ley de petróleo. Convence a Getúlio Vargas de crear el Instituto de Petróleo en Brasil. Y convence a los bolivianos de tener una empresa calcada que le reconocen a la Argentina. O sea, el general Toro crea el Ministerio de Minería. Piensa que las minas bolivianas hasta ese momento estaban en manos de 3 grandes familias de la oligarquía, los Hochschild, los Aramayo y los Patiño. Todos esos recursos quedaban en manos de estas familias. Con esta gente se nacionalizan. El segundo, Bush Becerra, nacionaliza el Banco Central y el 100% de las ganancias mineras. Se suicida a los 34, en 1939, es un suicidio asistido. Para la mitad de la asociación de la historia boliviana es un asesinato. En su cama a las 5 de la mañana, muere a las 2 de la tarde de ese mismo día, a los 34. Y el mayor Gualberto Villarroel López, bajo su gobierno, se prohíbe el pongueaje y el mitanaje, como son términos que no suelen dominarse. ¿Qué era el pongueaje? El trabajo de los pongos, o sea, los peones, como le llaman ellos, los pongos, en las propiedades particulares, gratuito, a cambio de que ellos tenían una parcela que podían cultivar para su propio. Eso era todo el pago. Y el mitanaje, las mujeres de esos pongos tenían que servir gratuitamente también en funciones de limpieza o de cocina en las casas de sus amas. Ese sistema es derrocado, prohibido por Villarroel. Y además que él hace el primer congreso indigenal boliviano en 1945. En el 46, todo este grupo vuelve sobre la fuera, lo masacran en el Palacio Quemado, tiran el cadáver por la ventana y lo cuelgan en la plaza, como para decir, esto no se va a volver a repetir. En realidad, lamentablemente, para ellos en el 52 se volvió a repetir con la primera presidencia del presidente Víctor Paz Estenssoro, muy ligado al peronismo de ese momento, en el 52, y luego habrá que esperar hasta el 2006 para que por primera vez un país de indios tenga un presidente indio, con Evo Morales. Pero esto empieza acá. Y el clima que todos ellos tenían, ellos 3 héroes de la Guerra del Chaco, la Guerra del Chaco que se va a dar entre 1932 y el 38, que termina con una paz en la cual participa nuestro canciller Saavedra Lamas, que gana el Premio Nobel de la Paz. Es dentro de ese clima proclive al indígena, a la reivindicación, que se va a dar todo lo que vamos a ver ahora en el terreno de la cultura de Bolivia. Este es un gran pintor, Cecilio Guzmán de Rojas, se suicidó también. En Bolivia el suicidio era un hombre torturado, un hombre que fue también combatiente de la Guerra del Chaco. A Germán Bush Becerra, el más joven, el que aparecía antes, lo llamaban el tigre de la selva por su valor en la Guerra del Chaco. Una Guerra del Chaco donde también, digo al pasar, las 2 potencias se dividieron las participaciones. La Standard Oil, la empresa de los Rockefeller, estaba por Bolivia y la Royal Dutch inglesa estaba con Paraguay. Peleando, una guerra del petróleo, como han sido todas las guerras, como la guerra del Acre fue una guerra del caucho, de la goma, entre Brasil y Bolivia. Digamos, esto es muy importante verlo porque esto hace al clima en el cual se desarrollan, dentro de estos regímenes políticos y sus contracaras, las culturas que estamos viendo. Bueno, él ahí está en su atelier de Madrid. Él no va a París. Él pertenece a los raros latinoamericanos, junto con Enrique de Larrañaga, que ya vemos otra vez, que se van a España. Bueno, algunos se van a Italia. Hay una etapa de Berni que él va a Italia y Gutero también se forma en Italia. Es decir, muchos de ellos ligados, admirando toda la pintura
o inmediatamente previa al Renacimiento italiano, y además las técnicas del cromoyeso, todas esas técnicas que van a seguir, pero son muy pocos. Y a España son menos aún. De lo que ahora me viene a la cabeza y tienen maestros comunes son Enrique de Larrañaga, que lo voy a mostrar enseguida, y Guzmán de Rojas. Guzmán de Rojas ahí está en su atelier de París, perdón, de Madrid. Fíjense arriba que tiene una imagen de Nuestra Señora de Pomata, una de las advocaciones de la Virgen en Bolivia, una virgen mestiza también, que está coronada por plumas, como una ñusta. El niño está coronado por plumas. Bueno, y este hombre, un hombre mestizo, un pintor de esta escuela, va a estudiar en Madrid. Ahí está esta pintura, se llama ñusta, abajo un dibujo precioso de este rostro de indio, y arriba también unos paisajes y unos grabados tenebrosos, calles de Potosí. Y tiene unas pinturas también estremecedoras sobre la guerra, sobre los heridos en la guerra del Chaco, ¿no? Él se va a suicidar en los 50, 51, creo, otra más. Y esta obra está también en nuestro Museo Nacional. Esta imagen de Machu Picchu, estética mimetista la llamó. Y otra imagen maravillosa, otra vez, el que veíamos en estatuaria, el Señor de los Temblores del Cusco, acá en pintura, el Cristo Aymara, ese Cristo que irradia luz, irradia al mismo tiempo que es tenebroso, y que muestra claramente la visión. Es decir, él era un pintor moderno, pero esta pintura moderna le venía a él por la tradición de la escuela cusqueña y de la escuela altoperuana en general, de la escuela potosina, cusqueña, del año 39, el mismo año de lo que escuchamos recién, de la obra de Revueltas, otra más. Y acá, cuando yo di la clase de identidad el otro día, les mostraba la chola desnuda que gana el premio del 24 de Guido, de Alfredo Guido, del hermano del arquitecto, que decía que, repito el argumento, triunfo de la naturaleza, esta pareja desnuda, no pertenece a la tradición andina. Lo interesante es que aún un hombre, un nacionalista, un indigenista, que busca romper con la exclusividad europea, es tan fuerte, digamos, los siglos que llegan desde el otro lado, que es imposible, también toma este elemento del desnudo, que jamás sucedería en la cultura indígena. De hecho, en las culturas precolombinas, yo lo contaba, nunca vamos a ver imágenes desnudas, por ejemplo, en la cerámica. Cuando vemos imágenes desnudas, como en la cultura mochica, o en la chimú también, es porque son prisioneros, como modo de denigrarlos. Es decir, entonces, esto que pasaba con Alfredo Guido también pasa con esta pintura magnífica de Guzmán de Rojas, otra. Guzmán de Rojas va a tener por maestro, enseguida lo voy a mostrar, a Romero de Torres. Romero de Torres, dije bien, el sevillano. Una escultora excepcional, que es Marina Núñez del Prado. Ahí es interesante esa foto con su autorretrato, y después se va pasando de una escultura más tradicional a la abstracción, ¿no? Esa Esfinge Indias del 49, esto es un poco posterior, del 48. Si alguna vez van a La Paz, yo cada vez que voy a La Paz, la casa museo de ella tiene dos casas museos, en Sopocachi, que era el barrio, el San Telmo de La Paz, que muchos artistas y escritores intelectuales tenían, y luego ella se casa con un peruano y tiene un segundo atelier en Lima, cerca del Golfo, o sea, en la parte del Olivar. Esta mujer tiene una obra, acá ya se ven obras abstractas de ella, excepcionales. Si en lugar de boliviana hubiera nacido en Inglaterra o en Estados Unidos o en Francia, vomitaríamos de ver la obra de Marina Núñez del Prado. Ella sí mostró en Nueva York una muestra importante, y mostró en Buenos Aires, en el año 48, si no me acuerdo mal. Una mujer, una artista excepcional. Ella dejó un libro excepcional, también un libro importante para iluminar su obra, que se llama Eternidad de los Andes. Lo compré una vez en La Paz, y ahí está gran parte de su pensamiento, ¿no?, artístico. Otra más.
y la escuela española. La escuela española que esta gente vivió, en este caso Gutiérrez Solana. Gutiérrez Solana, acá Los Caídos, esta pintura, si no me acuerdo mal, está en el Museo Nuestro también, ¿no? En el Bellas Artes, ¿o no? Esa no. Los Caídos. Y aquella otra, el Osario, bueno, ahí la España Negra, ahí está el pudridero. La idea del pudridero no solo está en el Escorial, también estaba en los conventos, ¿no? Los muertos que se van volviendo atrás. Bueno, esta España Negra, Gutiérrez Solana fue maestro en España de Enrique de Larrañaga. Enrique de Larrañaga tuvo maestros excepcionales. Acá tuvo a Cesario Bernaldo de Quirós y a Fader en la Argentina, y en España a Gutiérrez Solana. Y la negrura del periodo posterior de Larrañaga sale de acá. Bueno, y Romero de Torres, el español, este es el maestro de Solana. Acá se explica más también los desnudos de Solana. Este se llama Naranjas y Limones, no voy a hacer observaciones acerca del título. Y el otro, La Chiquita Piconera. Son figuras interesantes, populares, de la tradición andaluza en general y sevillana en particular. Y este fue maestro del boliviano. Bueno, ahora vamos a los nuestros. Esta obra sí, que es El Gallero Viejo, una obra excepcional de José Bermúdez, y El Niño del Huaco. El Niño del Huaco también acá hay otra transposición. Ese niño es demasiado claro, esa piel, para ser un niño mestizo del noroeste. También es un niño del Huaco europeizado, por lo menos españolizado. Este es un pintor de tradición costumbrista española excepcional, con una obra excepcional también extensa. Pintó casi toda su vida en Catamarca. No en vano, fíjense en qué provincias está esta gente, ¿no? Pintó en Catamarca. Otra más. Y otras dos obras de él, a la feria, las típicas ferias de toda nuestra América y en nuestro país, de todo nuestro noroeste, Una riña de gallos. Obras también de Bermúdez. Obras más tempranas, del 18, del 17, del primer periodo. Más que lo indígena está presente a través de los descendientes mestizos, pero su escuela es española. Otra más. Y acá, bueno, la maja esta, lo que yo le decía la primera vez, que el desafío que me encontré una chola con este color blanco leche y les dio un premio. Es decir, todo el panorama es indígena, pero atrás de esto yo le mostraba el otro día a Ángel, le mostraba la Venus de Urbino, le mostraba la Maja Desnuda, le mostraba la Olimpia de Manet, le mostraba todo eso. Es la tradición del desnudo europeo, que viene del desnudo renacentista, que viene del desnudo de la Grecia clásica y del helenismo. Ellos están en lo suyo. Acá es una imposición en un pintor que, por otra parte, un gran pintor de la escuela nacionalista. Otra más. Acá está Larrañaga, esta obra, Arrieros, magnífica, se mostró en la gran muestra que le hizo justamente Roberto Amigo en homenaje a Larrañaga en el Museo Nacional de Bellas Artes, un año después, creo que fue en 2015, pero es una obra que pertenece al Museo Sívori. Y un Misa Chico de Emilio Centurión. Este otro, Terry, que era un porteño, además de buena familia, se instaló en Tilcara y no salió más de allá. En Jujuy, fíjense, Bermúdez se instala en Catamarca, este se instala en Jujuy. El Museo Terry, uno de los museos nacionales que está en Tilcara, lleva el nombre y muestra la obra de él. Fíjense inclusive el tuerto del Pucará, donde no solamente toma el tipo físico, la vestimenta, el paisaje, sino que lo enmarca en Cardón, ¿no? Una reivindicación. Bueno, el gran Gramajo Gutiérrez, el tucumano, Por mis pueblos, esta es una obra que también tiene el Sívori, y esta obra, El Carnaval de Simoca, forma parte de una colección privada, es un tríptico excepcional, lo tiene. Y el santiagueño, acá hay otro que empezó como cubista, hace una única exposición cubista en la galería, si no me acuerdo, la Peuser de la calle Florida, cuando vuelve de Europa. El 22. Sí, y también Petorútil hace, y después quema toda esa obra, la quema. Hoy día el Museo de Arte de Santiago del Estero lleva su nombre,
Ramón Gómez Cornet. Ramón Gómez Cornet además va a participar de la época más gloriosa de la Escuela de Tucumán, entre el año 46 y el 52, cuando estando en el rectorado de Col, el doctor de Col, en el primer peronismo, tiene de maestro de pintura primero justamente primero a Gómez Cornet y luego reemplazado por Spilimbergo. En dibujo a Laio Salai, de quien Picasso, un húngaro, de quien Picasso decía que había los dos mejores dibujantes del mundo eran él y Salai. Yo primero, decía Picasso, pero Salai es excepcional. Y en Lorenzo Domínguez, un chileno de origen, pero que venía de la escuela de Cuyo en escultura, y nada menos que Rebufo y que Pompeyo Udibert en grabado. O sea que no había nada mejor en el país en ese momento. Y en arquitectura, ni digamos, Sacriste, Vivanco, Caminos. Lo mejor de lo mejor no pasaba en ese momento en Buenos Aires, pasaba allá. Bueno, cuando él vuelve, se dedica a pintar a su gente. Muchacho santiagueño, la Urpila. La Urpila es un nombre de un pajarito es un nombre que usan los tucumanos, mucho, un pajarito gris, no muy atractivo, muy desposeído, como una palomita, la Urpila. Yo allá me enteré, me desasnó Sacriste acerca de la Urpila. Un pajarito muy humilde, che, me decía. Ahí está. Otra más. Y en escultura, Luis Perlotti. Luis Perlotti va a tener distintas etapas. Está el Perlotti adocenado, que saca por docenas bustos de Sarmiento, de San Martín de Vergara, lo que sea. Y está el Perlotti de la primera etapa indigenista, que tiene una obra excepcional. En el Parque Los Andes hay una obra, tal vez su obra pública más importante de Perlotti. Y en este caso, Inti Illimani, El Saludo al Sol, una cerámica. Y el otro es Gonzalo Samón Ponda, Flor Indígena, que hay una de las imágenes está en el Jardín Botánico y otra en Resistencia, donde está todo el arte estatuario en la calle, ¿no? La educación de este momento. En el caso de Perú, las hermanas Iscue, sobre todo Elena, el arte peruano en la escuela. Una obra del 26, cómo se educaba a los niños en el respeto por sus antecedentes. Y las obras de la derecha, el silabario de la versión americana, de Ricardo Rojas, del 30, el Ollantay, la obra de teatro que se va a estrenar en el Cervantes, sobre una tragedia de los Andes, una figura, es una tomada un poco de la tradición griega, ¿no? El héroe, el coro, pero trasladada de los Andes, una obra excepcional de Ricardo Rojas. Redescubrimiento de América en el arte, de Ángel Guido, del arquitecto, y el Manual de Arte Ornamental Americano Autóctono, de Vicente Nadal Mora, otra más. Estas obras son también de Elena Iscue, una portada, y ese papel, ese diseño maravilloso, con colores muy arriesgados, mezclar azul con terracota, no era una costumbre, con esos pelícanos que recuerdan a los pelícanos de Chan Chan. En Chan Chan están los relieves en adobe. Es una papelería. Es el año 26, para sacarse el sombrero, ¿no? De diseño que no dejaba de ser moderno, pero que era de raigambre local. Otra más. Todo el trabajo de diseño gráfico con muchos elementos del déco, elementos que no solo de dibujo, sino digamos de tipografías déco. La Pachamama, de González Arrilli, o imágenes como las de la derecha que son desarrolladas por Ángel Guido, por el arquitecto. Fíjense ese edificio neocolonial, pero contenido dentro de un rascacielos, o el cardo estilizado, otra más. Y en el caso de Uruguay, que no tenía preexistencia prehispánica, pero sí tenía un gran artista como Joaquín Joaquín Torres García, que habiéndose educado se formó allá, pero hizo toda su educación superior en Cataluña, vuelve y dedica
toda su escuela estructuralista tiene una fuerte impronta digamos, de todo el arte prehispánico, ¿no? Estas composiciones del año 31, 37, otra más, y este trabajo, este monumento cósmico del 37, en las afueras del Museo Nacional de Bellas Artes de Montevideo, en Uruguay. Este trabajo, un gran mural con todos estos elementos en una escala, digamos, urbana importante, otra más. Pero no solamente los hispanoamericanos, el gran maestro de la arquitectura moderna, previa a la modernidad europea, siempre hay que recordarlo, él cuando va a Europa se une a la escuela holandesa y les enseña, recién luego aparece la Bauhaus, recién luego aparece Le Corbusier, pero acá está Wright, ¿no? Frank Lloyd Wright. Su casa en Los Ángeles, California, la casa Hollyhock, del año 1721, con elementos de la arquitectura maya. Él tenía una admiración profunda por todas las arquitecturas mesoamericanas y decía, ellos pasaron por acá. Una vez dijo, lamentablemente no se quedaron acá, siguieron hasta abajo, hasta nuestros vecinos mexicanos. Todo este pueblo náhuatl desfiló por acá, de la teoría de una de las entradas, ¿no? Por el estrecho de Bering, recuerda, y se fue abajo. Y él reconoce a esos ancestros como propios, en un norteamericano. Es el único caso que conozco en aquella época. Sí hay un caso paralelo. En 1916, el Código de Edificación de Nueva York, habiendo habido ya varias expediciones arqueológicas a toda Mesoamérica, por parte de universidades yanquis, Yale, Stanford, empieza a haber un código en el cual el escalonamiento de los rascacielos que propone el Código de 1916 de Nueva York es un escalonamiento que tenía muchos contactos visuales y estéticos con las pirámides mayas. Estoy pensando en Tikal, a la cual llaman la Nueva York del mundo maya, ¿no? Otra más. Bueno, y acá en México, la matriz arqueológica es muy importante para toda esta cultura. Voy a mostrar rápidamente las matrices que van a dejar. En el caso de México, es clave la figura de Alfonso Caso. Alfonso Caso es el arqueólogo, y este señor que está escuchándolo atentamente es el presidente Lázaro Cárdenas, que crea el INAH, el Instituto Nacional de Historia y Arqueología. El INAH mexicano lo crea. No es casual que este señor, que casi tiene una guerra y con los dos enemigos de la América hispana, con la Standard Oil norteamericana, haberse atrevido con eso, con ese vecino arriba, había que tener los huevos bien puestos, y con la Royal Dutch inglesa, las confisca, se crea la Compañía Petrolera Mexicana, y al mismo tiempo él crea este instituto de investigaciones, el INAH, que es del mismo año que nuestra Comisión Nacional de Monumentos, para estudiar estos ancestros en forma científica. Sigue hasta hoy siendo uno de los grandes institutos. Y en el mundo del restauro está la Escuela de Florencia y está la Escuela de Churubusco en México, ¿no? Bueno, acá está Alfonso Caso descubriendo la tumba número 7, la tumba célebre número 7 de Monte Albán, y las obras de él, El Pueblo del Sol, y las obras de este arqueólogo, protegido y respaldado por su presidente. Otra más. El otro gran arqueólogo es Ignacio Marquina, arqueólogo y arquitecto, que deja, como arqueólogo va a trabajar en Teotihuacán, mientras que Caso trabaja en Monte Albán fundamentalmente, es el arqueólogo de Monte Albán, él va a trabajar en Teotihuacán. Fíjense, esta reconstrucción del centro histórico de la capital mexica, de Tenochtitlan, con el Templo Mayor, una acuarela magnífica de Ignacio Marquina. O este otro dibujo del templo de Quetzalcóatl en Teotihuacán. Y sus libros, también sus trabajos. El trabajo, digamos, maestro que él deja es arquitectura prehispánica.
y una gran arqueóloga, que es Tatiana Proskuriakov, rusa, se instala en México y va a hacer un trabajo como autodidacta. Él sí tiene formación arqueológica, pero como autodidacta va a descifrar, la primera en descifrar todo el lenguaje maya, todas las estelas mayas. Le lleva años eso, y deja un libro fundamental sobre la arquitectura maya. Y además era una dibujante excepcional. Estos dibujos son de Tatiana Proskuriakov, otra de las arqueólogas que de algún modo, México tuvo, fíjense, esta sería rusa de origen, pero acá trabajó, la directora de orquesta que acabo de mostrarle. Ahí las mujeres se abren paso a patadas, como corresponde, si no le dejan el lugar abierto, como acá hizo nuestra santa. No le voy a nombrar hoy. Otra más. Y la tercera, pero ya es una generación posterior, que es Lorette Sejourné. Acá está con su marido argentino, que era Arnoldo Orfila Reynal. Orfila Reynal es un señor que funda el Fondo de Cultura Económica, entre los intelectuales que crea el Fondo de Cultura Económica, y después siglo XXI, las dos editoriales más importantes para el arte de toda América. Los Orfila eran, bueno, hubo una Orfila también que fue secretario de la OEA, que es de esa familia mendocina, son viñateros también, bueno, se casa con ella. Ella primero tuvo un amante, que era, hay que ver la historia, hay que contar también la historia privada, porque ahí se entiende todo, que era Serge, ¿cómo se llamaba este? Yo me acordaré, bueno, era un soviético recalcitrante, que estuvo con la revolución, belga de nacimiento, Víctor Serge, espía, después se tiene que escapar de Rusia cuando empieza la persecución del camarada Stalin, etc., va a parar a México, se conoce con ella, y todo el trabajo que ella hace, ella es la gran arqueóloga de Teotihuacán, después de Ignacio Marquina, que la antecede. Todo su trabajo por esa relación con cuando luego siguen las universidades norteamericanas, es un trabajo que van borrando porque tenía relaciones indebidas esta señora con un ruso, etcétera, etcétera. Pero bueno, deja un trabajo excepcional sobre la cerámica de Teotihuacán, el pensamiento mágico religioso, un palacio en la Ciudad de los Dioses, lo tengo en mi biblioteca. Todos, digamos, una serie de trabajos que colocan el tema definitivamente. Después van a seguir las universidades norteamericanas. Pero empieza con Marquina, ella sigue, otra más. Bueno, y acá vemos otro tema del Perú. El rol que tienen Caso y Marquina y la Proskuriakov y Sejourné en México lo tiene el padre de la arqueología peruana, que es Julio César Telio, que estudia con un alemán, ya me acordé el nombre del alemán, que lo antecede, pero digamos en la arqueología del Perú indigenista. ¿Quién es este señor? Roberto Le Villiers. Roberto Le Villiers fue embajador de carrera en varios países importantes. En Checoslovaquia, con concurrencia a todos los países del mundo comunista de ese momento, en México y en Perú, entre otros lugares. Y Le Villiers era, por otra parte, un estudioso importante, con una obra muy importante. Por ejemplo, siendo embajador de Perú, escribe un trabajo sobre el imperio incaico, con una obra sobre todo más ligada al mundo virreinal, ¿no? Sobre el virrey Toledo, etcétera, etcétera. Uno de esos embajadores que no existen más en nuestro y un investigador respetado por sus pares. ¿Qué es lo que hace? ¿Por qué aparece acá? Él le presta el auto, que no sé si era un Rolls Royce, no, creo que era un hispano-suiza, un auto de lujo que tenía como embajador. Se lo presta a Telio para que vaya a excavar en Paracas, una de las culturas más antiguas del Perú, con textiles extraordinarios. Estos son textiles con cerámicas y textiles extraordinarios. Este es un fardo funerario, es una momia con todos estos mantos, y en agradecimiento, algo que no se puede hacer en arqueología, en agradecimiento por esta ayuda que le da el embajador argentino, el Museo Etnográfico nuestro tiene un fardo funerario donado
donado a la Argentina por la ayuda que el embajador le dio. Fardo funerario que va a estudiar luego, fíjense como la capa de una cebolla, el arqueólogo y arquitecto Greslevi, en el Museo Etnográfico. Estos trabajos, fíjense este borde de mantos, estos mantos están en uno de los puntos más altos del arte textil internacional. Cuando digo más altos estoy comparando con China y estoy comparando con Aubusson en Francia, ¿no? Pero con técnicas muy distintas. Otra más. Un francés que también va a trabajar en esos años es Raoul d'Harcourt. Raoul d'Harcourt pertenece a una familia de la altísima aristocracia francesa, los duques d'Harcourt. Él y su mujer van a trabajar años en el Perú y dejar trabajos excepcionales sobre justamente sobre la céramique péruvienne y les tissus indiens du Vieux-Pérou. Los tejidos y la cerámica. Pasarán años trabajando en esto. ¿Cómo son? Fíjense, acá se ven uno de los trabajos de tejidos, etc. Estas publicaciones van a colocar a este arte antiguo en un momento en que Europa estaba más preocupada por los años 20, el descubrimiento de la tumba de Tutankamón o por las excavaciones alemanas en la antigua Troya, etc. Pero van a colocar a América, gracias a estas intervenciones de europeos notables como d'Harcourt, en el mundo. Bueno, la antigua capital del mundo antiguo, del antiguo preincaico, Tiahuanaco, en las afueras de La Paz, la Puerta del Sol, el dios de los dos cetros, Viracocha, y inmediatamente, ¿quién va a ocuparse de desarrollar? El austrohúngaro Poznański. Era militar, ingeniero, explorador, historiador, antropólogo, arqueólogo, todo eso, austrohúngaro, que participa de la Guerra del Acre, de parte de Bolivia. Bolivia lo declara ciudadano inmediatamente. Dona por la Guerra del Caucho, dona una embarcación artillada para joder a los brasileños, se pone de esa parte y bueno, pasa a ser un prohombre de Bolivia. Pero él a Tiahuanaco, esto a mí me emociona un poco, a Tiahuanaco le da de 13.000 a 15.000 años antes de Cristo. Esto fue desmentido luego por toda la arqueología, digamos, oficial y la arqueología ortodoxa. Pero tiene un algo el personaje. Además hacía otra cosa. Se hacía una casa para sí. Esta es la antigua casa fíjense ustedes, donde hay de todo. Acá está el sol en la barda, el sol, por ahí está el dios de los cetros, está el disco de Lafone Quevedo, porque conocía de todo y mezcla todo. Bueno, él era austrohúngaro, así que lo que él entendía por este mundo, pero desarrolla digamos, un interés por Tiahuanaco. Interesa a los habitantes del país por eso que tienen ahí. Y es un hombre que para darle categoría le da 15.000 años. Tiahuanaco tendría 1.800, 2.000 antes de Cristo. Tal vez podemos dar un poco más, pero no 15.000. Pero a mí esas cosas me producen una ternura increíble. Coloca a las patadas una cultura y después que vengan otros y lo desmientan. Además, hasta el último momento de su vida dijo de ningún modo, criticaba a todos los arqueólogos que tenían métodos científicos, carbono 14, cosas que él no había hecho nunca, no había excavado nunca, pero ese museo, si van a La Paz, también es un museo que vale la pena verlo porque están algunas de las piezas más valiosas de esta cultura, ¿no? Otra más. Bueno, y nuestro noroeste, ¿no? El aporte de la arqueología, nuestro noroeste, enseguida voy a pasar a ellos. Miren las culturas. Esto estuvo en la exposición que presentamos en Bellas Artes. Las culturas, las vasijas de la Ciénaga, la cultura alamito, precisamente entre tus tierras y catamarqueños, la maravilla de Condorhuasi, que ahora un artista tucumano lo llevó a la Bienal de Venecia hace 2 años, en tamaño gigante, maravilloso. Estos cepelines, estos personajes de esta cultura Condorhuasi, una de las más antiguas.
Y acá, bueno, esta cultura es posterior, cultura Belén, igual que la Santa María, y las dos piezas clave, el disco Lafone Quevedo y la urna Quiroga, de quien yo cité el primer texto. La urna Quiroga, que es una obra excepcional. Esta, cuando hicimos la exposición del Fernández Blanco, la colocamos en un salón tapizado de negro, iluminada dramáticamente. Era una pieza, era la pieza para ser destacada, y lo otro quedaba a oscuras. Otra más. Bueno, y acá están Ambrosetti, su nombre lo lleva hoy el Museo Etnográfico, De Benedetti, su discípulo y seguidor, el creador del Museo Etnográfico es Ambrosetti, que van a investigar, van a trabajar en Tilcara, en nuestro Pucará de Tilcara, y luego Casanova, allá en la década del 40. ¿No? Fíjense ustedes, Ambrosetti, De Benedetti, con una pinta muy Indiana Jones acá, y acá está la maravilla esta, ellos van a verla. Y una imposición, acá otro tema indebido, obra de Martín Noel, obra de un hombre además culto y de un hombre ligado al movimiento neocolonial, lo vamos a ver enseguida, que es la tumba para Ambrosetti de Benedetti en el lugar que ellos trabajaron. Pero claro, cuando él hace esta tumba, ¿esto de dónde viene? Esto viene de Mesoamérica, acá no había pirámides, y desde las había no tenían esta forma. Entonces, pongamos eso entre paréntesis, los arqueólogos posteriores se quejaron gravemente porque todo el mundo ve y fotografía esto y además piensa equivocadamente, y fíjense lo que son las guías locales no explican que esto no forma parte de las culturas preincaicas e incaicas posteriores, pero bueno, otra más. Bueno, y esto yo le dedico un capítulo a Santiago del Estero porque lo merecen. Tus convecinos, Ángel. Santiago del Estero tuvo un movimiento excepcional que se llamó el grupo La Brasa, que tenía un intelectual de primer rango al frente que era Bernardo Canal Feijó, creado en 1925. Todo pasa en estos años del 20. Canal Feijó, que tuvo la viveza de hacerse amigo a la distancia del grupo Martín Fierro por un lado y de Victorio Campo de Sur por el otro. Con lo cual Victorio Campo le derivaba gente que fuera de hablar de Buenos Aires, la única provincia donde habían estado casi era Santiago del Estero. Entre los invitados la propia Victorio Campo, Emilio Petoruti, Gabriela Mistral, Ernesto Sábato, Leopoldo Marechal, el conde de Kaiserling, Driel La Rochelle, Ricardo Rojas, Alfonsina Storni, Osvaldo Girondo, Waldo Frank, el norteamericano, Rafael Alberti, exilado acá, González Tuñón, comunista. Acá había todo. Esta ensalada. Eso lo consigue desde La Brasa. La Brasa la funda él, la funda Orestes Di Lulo, que hoy día es un gran historiador. El Museo de Historia de Santiago del Estero lleva su nombre. Y Manuel Gómez Carrillo, el gran músico y musicólogo. Los Carrillos son una familia tradicional de Santiago del Estero. Ramón Carrillo, el ministro de Salud de Perón, pertenece a esa familia. Esta muestra gigante, antes de que se armara el museo, era en la Escuela del Centenario, una especie de depósito gigante, que se llamó Museo Arcaico, donde estaban los hermanos Emil y Duncan Wagner, cuyos nombres hoy día pertenecen al Museo Arqueológico de Santiago del Estero, y su compañera, acá también la mujer, Olimpia Righetti, que va a seguir la obra de ellos. Una muere más joven, Olimpia Righetti va a ser como la numen de toda esta... Yo cuando escuché hace unos años al expresidente del Banco Central, disculpen esta indebida, pero ahí es donde me salta la rabia, los espumarajos en la boca. Alfonso Prat Gay, ¿quién te conoce, Alfonso Prat? Creo que es tucumano ese. Bueno, Dios lo perdone. Expresidente del Banco Central diciendo, si esto seguimos así, vamos a tener un presidente de Santiago del Estero. Ojalá, imbécil, infradotado, semianalfabeto, hubiera un presidente de Santiago del Estero. Bueno, disculpen esto, después, pero me indigna. Bueno, otra más. Miren ustedes, bueno, estos otros, igual que Poznański, fecharon esta cultura, a ver en cuántos años, otro delirio de los hermanos Wagner, la fecharon pero también le largaban 15.000 años, una cosa así. Para colocarle, lo llamaron el Imperio de las Llanuras,
un imperio de las llanuras, más antiguo que todo. Además llegaban al despropósito de que era la cultura más antigua de la tierra. Pero eso es gente que pelea por su pago. A mí me gusta. Y entonces yo no doy ya esas cifras, pero tampoco les tiro en contra. Hasta el último momento, Emil Wagner, que era el más... estuvo peleando por esas, hace muy bien, así apareció, y hoy día tiene un museo magnífico hecho en el Bicentenario, inaugurado en 2010, donde están estas colecciones. Las culturas, las tres subculturas que forman parte de la civilización chaco-santiagueña eran Sunchituyok, las Mercedes y Averías, con cerámicas maravillosas, ahí ven algunas piezas. Y ellos editan un libro estupendo. Vos lo tenés, ¿no? En tu biblioteca. Sí. Sí, la tapa está por ahí. La civilización chaco-santiagueña. Otra más. Bueno, los intelectuales de aquel momento, ¿no? Que formaban parte de este grupo, Canal Feijó, Di Lulo, Gómez Carrillo, y sus obras. Otra más. Bueno, una pintora francesa, Léonie Matisse. Léonie Matisse, acá que parece una cosa, no era francesa, Léonie Matisse pintando lo que tiene enfrente. Tilcara, otra más. Su visión, ella recorrió la década del 20, imaginen lo que eran los caminos en esa región. Visitó también Bolivia y Perú. Su visión del Coricancha, del Templo del Sol en Cusco, con el Inca y con las momias de sus ancestros, otra más. Y el mundo de Bolivia, de Potosí, maravillosa pintura de esta francesa, otra más. Tilcara, la capilla de Uquía, acá sí hay nuestro pequeño muestra de barroco de primer nivel, el altar de pan de oro de Uquía, otra más. El austrohúngaro, Kronfuss, en su arquitectura colonial, que edita en 1922 con Bifigandi, una gran editora cordobesa. Y Nadal Mora, Vicente Nadal Mora, con sus estudios sobre arte colorado. Fíjense ustedes el nivel de cipallaje de este país. Una francesa, un austrohúngaro y un español nos vienen a descubrir que hubo una importante arquitectura que merecía ser. Y antes otro francés, Thaïs, se les descubrió que había una cosa que se llamaba la flor esta violeta, el lapacho, y la que solo florece en noviembre. Y el jacarandá, y que no hacía falta nada más que tener tilos, y bueno, pero sí, es un país que solo a bofetadas la gente aprende. Otra más. Bueno, los intelectuales de aquel momento, oye, yo corrí, no volvíme. Leopoldo Lugones con su trabajo excepcional en aquel momento sobre el imperio jesuítico, los hermanos Manuel Gálvez, la ciudad pintada de rojo, Ibarburen, los Irasusta, los historiadores, y Ginastera. Ginastera también nos dejó una música, dale, está. Es la Sinfónica Simón Bolívar, dirigida por Dudamel, que es a la sazón director de
una pasada rápida por los arquitectos y los 3 presidentes bajo los cuales se va a desarrollar toda esta escuela. Don Hipólito, don Marcelo T. y don Juan Domingo. Gresslevin y Ángel Pascual. Acá, bueno, a nosotros no tener una situación de reconocimiento indígena, como obviamente no podía faltar en México, en Perú, en Bolivia, lo nuestro fue muy voluntarioso. Héctor Gresslevin era arquitecto y arqueólogo. Este trabajo, el mausoleo americano, que queda en proyecto, lo hace con Ángel Pascual, otro hombre que va a trabajar en esto. Esta es una obra de Ángel Pascual, un palacio neoazteca en Mar del Plata. Esto no se realizó. Y este es un petit hotel de Gresslevin. Y este es el monumento para el que están hoy día en la quebrada Humahuaca, el de la Independencia, pero que ellos no lo ganan, donde Gresslevin trabaja en la masa y la escultura es de Perlotti. Otra vez, todo es indigenista, pero la escultura es de la mejor tradición clásica, ¿no? Europea. Un arquitecto, Alberto Geli Cantilo, excepcional, que fue director de escuelas en el periodo de los años 30, 40, no sé si llegó hasta el peronismo, que va a trabajar, este es un álbum también de difusión, el álbum Viracocha, de dibujo y decoración. Fíjense la serpiente bicéfala. La serpiente bicéfala está en todo el arte, digamos, cerámico de nuestro noroeste. Y fíjense este trabajo acá en Hierro, en este departamento de los años 30, en la calle Coronel Díaz, como curiosidad, acá vive Charly García, con la serpiente bicéfala en la herrería, otra más. Y las escuelas que va a realizar en el periodo 27, en el periodo de Alvear, dentro del gobierno de Alvear, con toda una arquitectura de inspiración incaica. Este es el patio de la escuela con sus galerías, el exterior, el pórtico muy trabajado. Geli Cantilo trabajaba excepcionalmente todo el tema del hierro en las portadas, otra más. Y el patio con las puertas, con los vanos de doble jamba, los escalonamientos. Lo mismo acá, el trabajo excepcional de la portada. Es una obra del 26 al 29, la escuela Joaquín B. González. Otra más. La vertiente española, don Enrique Larreta, pintado nada menos que por Zuloaga. Alta escuela. Zuloaga pintaba en España, pero también aprovechó que un pintor era como Sergent y como Boldini, aprovechaba trabajar para la clase alta burguesía, aristocracia internacional. Se fue a París y trabajó mucho allá. Este retrato de don Enrique mirando la ciudad de la gloria de don Ramiro, mirando Ávila, es un retrato excepcional, está en el Museo Enrique Larreta, el Museo de Arte Español, en la calle Belgrano, otra más, en el barrio Belgrano. Y el mundo al cual se va a inspirar. Acá están los jardines del Generalife en Granada y los jardines del Alcázar de Sevilla. Toda la cultura árabe que a nosotros nos llega a través de España y que reivindica el neocolonial. Otra más. Y acá se ve el Museo Larreta en su exterior, el pórtico, los jardines, la sala Renacimiento del Museo de Arte de Larreta, estamos hablando del 16. Los autores son Martín Noel y Christian Schindler, otra más. Acá está don Enrique Larreta, en su casa, y imágenes del Museo de Arte Español, con los retablos. Todo aquello que no es hispanoamericano, que está en el Fernández Blanco, lo que es directamente español, está en este museo. Con jardines excepcionales, con mucho trabajo de jardines que se utilizan mucho en el verano para música, para otra más. Acá se ve una obra. El jardín él participó mucho en el trazado de los jardines, el propio Larreta, otra más. Por ejemplo, los de su estancia en Tandil, ¿no? Estos jardines acá están los jardines, la capilla de la estancia, el Acelain, una estancia maravillosa, obra también de Martín Noel. Martín Noel es uno de los grandes proponentes el Museo Fernández Blanco fue su casa. Mejor dicho, la casa de su hermano, Carlos Noel, que era intendente municipal de Marcelo Alvear, y de él, que convivía con su hermano. La otra vertiente española, la más trabajada, la más ligada o cercana al barroco, que es otra cosa, que es el neoplateresco, tiene sus obras clave en Buenos Aires también, el Teatro Nacional Cervantes, realizado
en el 21, en la época también de los radicales. Por eso yo leo los presidentes, los marcos, porque en qué época se dan determinadas búsquedas, como le hice con los bolivianos. Eso tiene mucho que ver. ¿Quién propugna? ¿Quién crea el clima para que eso se dé? ¿A quién no le importa nada? ¿A quién sí? ¿O quién tiene artistas amigos? Esta es una obra de Aranda y de Bartolomé Repetto, La Sala, otra más. Y otra obra excepcional de norteamericano, de Paul Bell Chambers y de Newbery Thomas, El antiguo Banco de Boston, una obra neoplateresca en la esquina de Florida y Diagonal Norte, del 22 al 25. Toda esta es obra de los 20. El teatro del 21, otra más. Y los afiches, la última gran exposición que hay en España, inmediatamente antes de que se vote, acaba la dictadura de Primo de Rivera, que era el primer ministro, el rey parte al exilio y comienza la República, ¿no? Que es la exposición iberoamericana de Sevilla, del 29 al 30. Los afiches y el clima de esa exposición. Bueno, además una importante intervención urbana, la Plaza de España en Sevilla, con todo un trabajo hecho en aquel momento, pero a la manera son digamos, revisiones históricas de esta arquitectura y sobre todo con un trabajo de azulejería inmensa, también la tradición árabe que tiene toda Andalucía, otra más. Y los pabellones, el pabellón de Martín Noel, de la Argentina, después vuelvo sobre él, el de Manuel Amabilis, el de México, el de Bastos, de Brasil, el de Colombia, el de Piqueras Cotolí, un gran arquitecto que representa a Perú, pero que es español. Fíjense, el exterior, acá es gracioso, el exterior prehispánico, el interior colonial. Cómo este mundo estaba ligado. El neocolonial abarca todas estas facetas, el neocolonial hispanoamericano, el neocolonial de rango español, que es el que acabamos de ver recién, y el neocolonial, que en realidad no se le puede llamar neocolonial, pero el neoindigenista. En el caso como nosotros no teníamos más que paredes blancas sin ningún adorno, no iba a quedar la Argentina tan deslucida, que en ese momento sí era rica. Entonces nada, acá agarró un balcón limeño, agarró un pedazo de Quito, otro pedazo de Lima, unas rejas de Hollywood de los años 20, de Teda Vara, y mezcló todo y acá tienen esto. Hoy día es la Escuela de Música de la Junta de Andalucía, otra más. El otro gran arquitecto que trabaja de este estilo es Pirovano. Este está destruido hoy día, la antigua sede de la Nación en la calle Florida, después Falabella la hizo mierda, otra más, del año 29. Y este trabajo de Pirovano, que también pertenece acá, fíjense, la inspiración casi directa, la Indiátide de San Lorenzo de Carangas, del barroco boliviano, la Indiátide, por Cariátide India, a la revisión que le pega Pirovano, que después va a trabajar también para el radicalismo en obra social de primer rango, como el Conjunto América en San Telmo, en la bajada de la calle San Juan, otra más. Estos dos arcos marcan dos momentos especiales, el Palacio Noel del 22 y la Casa de Ricardo Rojas del 27, otra más. Acá está don Martín Noel en su casa, entonces, el palacio, desde los jardines, con balcones limeños, con portadas, con columnas salomónicas, con la fachada de atrás que le debe cosas a Quito, otra más. El exterior, mucho más tranquilo, y luego adentro, todo el deslumbramiento del barroco colocado en distintas fachadas, otra más. Pero y los débitos. La capilla doméstica de los jesuitas en Córdoba, patrimonio cultural de la humanidad, igual que toda la manzana, con estas pinturas, con todas las letanías de la Virgen, con todas las cartelas, etcétera, que es retomada en la gran biblioteca de la familia Noel, hoy día es la exposición de platería del Fernández Blanco, libremente tomada, pero inspirada en la capilla doméstica. Otra más. Y al mismo tiempo la impropiedad, porque, a ver, ¿qué hacían los franceses? Los franceses, siempre el palacio francés está detrás de una reja, se puede ver. Es más, se puede exhibir, para eso fue hecho, desde Versalles en adelante.
Pero lo español, que tiene algo de árabe, es cerrado. Todo el esplendor que vimos está dentro. Yo solo si paso esto y paso la reja me encuentro con esto. Pero una vez que yo me encuentro con esto, el partido interno arquitectónico no es muy disímil al de un gran hotel francés, porque la escuela de él también fue en París, solamente que la reviste de otra manera. Otra vez lo que veíamos antes, ¿no? Como una cultura que es ajena al pensamiento, a la intención más que al pensamiento, de Martín Noel se le cuela acá. Una digresión. El otro. Ángel Guido. Ángel Guido no fue solo fue arquitecto, fue también urbanista. Los planes del 38 para urbanístico de Salta y de Tucumán, sí, digo bien, Salta y Tucumán se le deben a él. Salta lo respetó, Tucumán menos. Que la idea de que toda la arquitectura debía ser la arquitectura nueva en estilo colonial, le llaman, era un neocolonial. Paredes blancas, techo de teja a la española, etc. Eso duró más en Salta. Los tucumanos, que siempre fueron ariscos, dijeron no. Si nosotros vivimos acá, vamos a hacer nuestra ciudad como quieran. Pero los planes son del 38. Pero él va a tener una casa manifiesto, acá según una imagen, que es su propia casa, que le va a encargar don Ricardo Rojas, el Museo Rojas hoy día. Cuando uno entra y ve, se encuentra con esta pared revestida en piedra, con reminiscencias del convento de Santo Domingo en Arequipa, a otra escala, por supuesto. Y se encuentra, pero una vez que uno pasa por este patio colonial y entra a su biblioteca, se encuentra el homenaje a la cultura preexistente, prehispánica. Es el único caso en Buenos Aires. Los dioses, la chimenea con los dioses escalonada, los frisos de las distintas cerámicas porteñas, cerámica del noroeste, los libreros escalonados, la puerta de doble jamba revestida en piedra de tradición incaica, una mezcolanza entre Tiahuanaco, el mundo incaico y el mundo, digamos, la extensión de ese mundo a las provincias del noroeste, en un hombre que quería mostrar esto como un manifiesto. Su casa era todo lo que era América, la América pre-española y la América española. Es el único caso, una casa por eso manifiesto. Y se la encarga Ángel Guido, otra más. Y él lo llama Ángel Guido arquitecto de Urindia. Bueno, estas otras obras de Guido en la Casa Fracassi en Rosario. La maravillosa casa que estamos tratando de salvar, pero por el momento ahí está, y declararlo monumento, otra más, porque no solo es el exterior, sino todas las pinturas excepcionales que hay en su interior. En la exposición en Bellas Artes conseguimos copias a escala 1 en 1, y uno entraba a la exposición viendo esta maravilla, ¿no? Los murales de la Casa Fracassi del año 27. Y la beta de Ángel Guido como escenógrafo. Esta es la escenografía, esta escenografía preciosa, con ese cielo abismal de Sudamérica, ese cielo puro, de un palacio inca. Es la escenografía para Ollantay, en su estreno en el año 1939. O sea, arquitecto, escenógrafo y teórico. Él dejó una obra importantísima como historiador y toda su obra de disputa del mundo cultural americano. Otra más. Y la posterioridad, el neocolonial. Un gran arquitecto cordobés, don Jaime Roca, padre de Miguel Ángel. Yo antes siempre decía, pero con los años me he vuelto más piadoso, que era el Roca que valía la pena. Pero bueno, fue el que hizo todo el arreglo del Colegio Montserrat, también del gran colegio de tradición española de Córdoba. Esta es una obra del Hotel de Termas de Reyes. Durante el peronismo fue confiscado por la Fundación A Perón, después volvió a su función de hotel de lujo, con Termas de Reyes porque eran termas a las cuales se supone que algunos de los incas llegaron, con aguas sulfurosas, un hotel excepcionalmente enclavado en la montaña. Y después este otro trabajo de Arturo Civit, uno de los grandes arquitectos mendocinos, el Gran Hotel Potrerillos, con toda esta escuela, otra más, que luego va a retomar el peronismo. Esta escuela no la inventa el peronismo, la toma y la cambia de clase. Antes la tenían
un lugar como el Tortugas Country Club o como estos lugares de lujo, y desde ya, Zuli Moreno vivía en un chalet así en San Isidro, pero también el cine de Hollywood lo traía, y entonces le da otra escala. Este es el hogar escuela de Córdoba, no me voy a extender, de Salta, 3 manzanas de largo, en el Parque San Martín, tomado desde el San Bernardo, porque como hay una clase entera de esto, sigamos. Otro, el hogar escuela de la Fundación A. Perón, una foto de época, el 51 en Esteban Echeverría, esto es en Ezeiza, con toda esta lectura de paredes blancas, techoteca la española. Otra. El barrio Juan Perón, en Saavedra, otra más. Y llegamos a las últimas imágenes, y una obra post-californiana. Acá está el abuelo, la arquitectura colonial hispánica, el hijo, el neocolonial, el nieto, que es la arquitectura californiana, y este es el bisnieto, que es esta revisión, esta obra excepcional de Caveri y de Elis, la iglesia de Fátima, donde está presente, por eso yo mezclo, hay 3 fotos históricas en B y 3 fotos de Capilla del Norte. La escalinata que sube igual que las capillas del noroeste. Todos los estilemas de nuestra arquitectura de la Puna. Esa arquitectura frugal, límpida, pobre, pero riquísima en su formulación. Otra más. Acá se ve la maravilla de esta iglesia. La hemos declarado en su momento Monumento Histórico Nacional. Otra más. Las Casas Blancas que siguen también. Y el interior. El interior, acá quedó de lado Le Corbusier, que es una de las inspiraciones. Lo que siempre fue importante, que él se inspiró tanto en Le Corbusier, ellos se inspiraron en Le Corbusier, como en los arquitectos anónimos de las capillas del noroeste. Es lo que yo llamé en un momento en un artículo que un casamiento morganático. Para los jóvenes, cuando alguien de la nobleza o de una casa real se casa con alguien que no tiene su mismo nivel. ¿Tá? El casamiento de los reyes de Holanda es morganático, porque ella era una señora bien acá, pero allá no era una princesa. Bueno, entonces mezclar a Le Corbusier con la arquitectura del noroeste había que ser muy gaucho, y Caveri y Elis lo fueron, ¿no? Pero acá adentro es Ray. Disculpame, esto es el hogar de, dejemos de lado, no solo Le Corbusier, otra más. Y con estas imágenes sí, les prometí que terminara. Un afiche del peronismo, de Lamela, uno de los grandes afichistas del año 48, y una obra final de Sesostris Bitulo. Esta obra no debiera estar en un museo nacional, concretamente en el Museo Histórico, en el Museo Nacional de Bellas Artes, pero es de la colección Di Tella, que la salvó. Sesostris Bitulo vivía en la universidad. Sí, está en la universidad. Nos la prestaron excepcionalmente, cerraba la muestra, la que hicimos con Roberto Amigo. ¿Por qué? Porque esta Evita, que no toma la belleza convencional que ella puede tener, sino una imagen pétrea, una piedra, un altar de sacrificios, estaba significando otra cosa, la vida de ella. Un altar de sacrificios, o sea, una figura prehispánica. Del año 52, el mismo año que ella muere, y él muere en el 53. Él tiene otra obra excepcional, a lo mejor vos la debes conocer, en el Teatro Municipal General San Martín, que es una piedra, que es el homenaje a San Martín, una piedra plana, baja, excepcional, abstracta. Un gran escultor con poca obra y mal entendido en su momento. Por supuesto, los capitostes del oficialismo peronista jamás pensaron, ¿cómo va esa? Quedó encerrada en el sótano de la embajada en París y después, de algún modo, Guido Di Tella, que era un hombre culto, la salvó. Señores, y con esto he abusado de ustedes. Buenas noches.